Bienvenidos a su canal CFA en español by Money Labs. En este video vamos a revisar cómo se estructuran los flujos de efectivo de los instrumentos de renta fija. No todos los bonos son bullets bond simples y existen estructuras amortizables, tasas variables, pagos diferidos, indexación e inflación y opciones embedidas. Y además vamos a ver cómo factores legales, regulatorios y fiscales influyen directamente en la emisión y en el precio. Vamos a empezar por el bullet bond, que es la estructura estándar. Es la forma más clásica de deuda y lo vamos a ejemplificar con esta gráfica. El inversionista en un bullet bond entrega el principal hoy y recibe cupones periódicos a lo largo del tiempo y hasta el vencimiento del bono, momento en el que recupera el principal íntegro. En deuda amortizable, el principal no espera hasta el final, se va reduciendo en el tiempo y a lo largo de la vida del bono, además de un interés periódico, el inversionista va recuperando parte del capital. Es una estructura en la que se reduce el riesgo de impago, porque la exposición va disminuyendo, pero aumenta el riesgo de reinversión porque el inversionista recibe efectivo antes de lo esperado. La suma de los pagos anticipados de capital puede o no cubrir el 100% del nominal. De aquí vienen dos conceptos adicionales, el Fully Amortizing Bond, que elimina el principal gradualmente, y el Partially Amortizing Bond, que combina pagos periódicos con un balloon payment al final. Este último es un híbrido entre un bullet bond y un préstamo hipotecario. El pago recurrente de un bono que amortiza el 100% del capital previo al vencimiento consta de una parte de intereses y una parte de repago del principal. Este pago periódico se puede calcular utilizando la siguiente fórmula, que consiste en multiplicar la tasa de interés por el principal y dividirlo entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n periodos. Vamos a utilizar un ejemplo en el que vamos a asumir a la compañía ABC que emite un bono amortizable con la condición de repagar todo el capital previo al vencimiento del bono con las siguientes características: un vencimiento a 5 años, un cupón anual del 4% y un valor nominal de 100. El paso número 1 es calcular el monto del pago periódico. Sustituyendo los valores en la fórmula que revisamos hace algunas diapositivas, vamos a multiplicar la tasa de interés por el principal y dividimos entre 1 menos 1 más la tasa de interés a la menos 5 periodos. Y esto nos va a dar un resultado de 22.46 como pago periódico. De esta forma, conocemos que cada uno de los pagos recurrentes va a ser igual a 22.46. Sin embargo, este pago está compuesto por una parte de intereses y una parte prepago del principal. Conocemos el componente de interés del primer periodo, puesto que basta con multiplicar el principal por la tasa de interés, en nuestro caso 100 por 0.04, para un resultado de 4. Por lo tanto, el componente de capital del primer pago periódico será igual al total del pago de 22.46 menos los 4 de interés, es decir, 18.46, como se muestra en nuestro diagrama de seguimiento. Dado que $18.46 fueron abonados al principal, la nueva base para el cálculo de intereses en el segundo periodo ya no va a ser de 100, sino de 100 menos 18.46, es decir, 81.54. El cálculo del componente de intereses del segundo periodo entonces será la multiplicación de nuestro nuevo capital de 81.54 por la tasa de interés del 4%, es decir, $3.26. Al igual que hicimos en el primer periodo, para calcular el componente de capital del segundo, vamos a restar el interés de 3.26 que acabamos de calcular al pago recurrente de 22.46 para un resultado de 19.20 como componente de prepago al capital. Y así lo mostramos en nuestro diagrama de seguimiento, en el que también mostramos la distribución del resto de los pagos que hicimos extendiendo los mismos pasos hasta el pago final en el periodo 5. Ahora vamos a pasar a ver un floating rate note o deuda de interés variable, que se compone de una tasa de referencia de mercado más un spread. Si suben las tasas, sube el cupón. Esto reduce el riesgo de tasa, pero no elimina el riesgo de crédito. Otros dos tipos de bonos son el Step Up y Credit Links. Algunos bonos simplemente ajustan el cupón automáticamente si ocurre algún evento, por ejemplo, que sube el apalancamiento de la empresa o que cambie la calificación de crédito. Esto protege, por supuesto, al inversionista y disciplina al emisor.
En bonos indexados a la inflación, el principal va a crecer junto con un componente que nos indique el crecimiento inflacionario, como puede ser el CPI en Estados Unidos. Esto va a proteger el valor real del inversionista y el cupón se va a aplicar sobre el principal ajustado. Para esto vamos a hacer un ejemplo de un bono indexado a la inflación con un principal de 100 millones y un cupón del 1% pagadero semianualmente al que le restan 9.5 años por vencer. Es un bono protegido contra la inflación ya que está ligado al índice de precios al consumidor o Consumer Price Index de Estados Unidos y la pregunta es calcular el pago del cupón. El primer paso es calcular el cambio porcentual en el CPI, para lo cual restaremos el CPI anterior al CPI reciente y dividiremos entre el CPI anterior, es decir, 266 menos 260 entre 260 para un resultado de 2.3%. El paso 2 consiste en calcular el capital ajustado, para lo cual vamos a multiplicar el principal de 100 millones por 1 más el cambio porcentual en el CPI que acabamos de calcular. En nuestro caso, 100 millones por 1.023 para un resultado de 102.3 millones. El último paso es calcular el cupón ajustado. Para esto vamos a multiplicar el principal ajustado que recién calculamos por la tasa cupón, es decir, 102.3 millones por el 1%, y esto nos va a dar un resultado en términos anuales de 1.023 millones. Como nuestro bono paga semianualmente, vamos a dividir entre 2 para un pago de 0.51 millones semianuales. Los bonos cupón cero no pagan cupones, son emitidos a descuento y todo el retorno se recibe al vencimiento. Por lo mismo no existe un riesgo de reinversión. Suelen ser bonos que se emiten en plazos cortos. Por último, vamos a revisar las cláusulas contingentes o contingency provisions, que se refieren a todas aquellas disposiciones contractuales que modifican los flujos del bono si ocurre un evento específico. Existen bonos con opciones tanto call como put. En el caso de los bonos callable, el emisor puede redimir antes del vencimiento a un precio determinado. Por supuesto, esta es una cláusula que favorece al emisor, por lo que el inversionista siempre exigirá un mayor interés con respecto a un bono igual sin el call. Caso inverso, el de los bonos putable, que favorecen al inversionista, y por tanto el interés suele ser menor que el de un bono igual sin el put. Los bonos convertibles, como su nombre lo dice, se pueden convertir en acciones utilizando una razón de conversión. El step-up coupon es aquel que se ve modificado ante eventos específicos, como un downgrade crediticio, por ejemplo. Y el beneficiario de esta provisión es el inversionista y por lo tanto suele reducir el interés. Por último, el payment in kind o pago en especie indica que los intereses se pueden pagar con más deuda. Esto, por supuesto, aumenta el riesgo crediticio, dado que no hay un flujo inmediato, y el impacto suele ser una mayor tasa de rendimiento, dado que el beneficiario es el emisor. Como regla general, podemos recordar que si el bono le da flexibilidad al emisor, el inversionista cobra por ello, y si el bono protege al inversionista, éste está dispuesto a aceptar un menor rendimiento.